En este vídeo vamos a hablar de los sistemas de grabación que tenemos disponibles en el plató para grabar la señal de programa. En primer lugar, tenemos aquí en el rack un grabador de la marca Blackmagic que nos permite grabar en tarjetas SD de este tipo. Yo tengo una tarjeta como esta, que es una tarjeta de clase 10 que graba a 95 megabytes por segundo. Es decir, es importante que sea una tarjeta de las nuevas, de las que van rápido. Y aquí en el primer monitor que tenemos en la mesa de realización, que es el XCAP 1, es donde tenemos el programa de grabación, que es este que se llama Xingest, que tenemos el acceso directo en la pantalla. Vamos a empezar hablando del grabador Blackmagic que graba sobre tarjetas. Aquí tengo una ranura, donde tengo dos ranuras donde puedo grabar. Inserto la tarjeta, se enciende ahí la luz y puedo elegir pulsando el botón menú y el botón set y la ruedecilla que tengo aquí, puedo seleccionar el códec con el que quiero grabar. Yo ahora mismo tengo seleccionado un códec DNX HD 145, que es un códec de muy alta calidad que funciona muy bien. El problema que tiene este grabador es que, como nuestro estudio está generando una señal en 1080i de entrelazado, señal entrelazada, por lo tanto con 50 cuadros, los códecs de progresivo no van a funcionar. Entonces, si yo intentara seleccionar aquí el códec H264 progresivo, me pondría que no es posible. Sin embargo, con este códec que yo he seleccionado, que es de QuickTime y DNX 145, la grabación funciona muy bien. Para poner a grabar, simplemente tengo que pulsar el botón REC y ya veo que corre el código de tiempo y por lo tanto ya estoy grabando. Si pulso Stop, la grabación se detiene y ya podría sacar la tarjeta y encontrar el archivo en cualquier ordenador que tenga un lector de tarjetas. Pero la opción más recomendable es grabar utilizando el PC que tenemos de grabador. En el escritorio tengo el acceso directo a la aplicación que tenemos, que se llama Xingest. Entonces hago doble clic en esta aplicación y se me abre una sencilla interfaz donde voy a tener que indicar el nombre del archivo, el códec con el que quiero hacer la grabación y la ubicación, la carpeta donde quiero que se grabe el archivo. Aquí voy a poner, como nombre del archivo, voy a poner prueba de grabación. Como códec, tengo una lista con muchos códecs, básicamente los códecs de ProRes, de DNX HD y también de H264, pero tenemos en la universidad dos presets que hemos creado, que uno se llama UC3M Difusión H264 y otro que se llama UC3M Postproducción. Utilizaré el códec UC3M Difusión cuando el programa sale ya del plató terminado. Si voy a trabajar en postproducción posteriormente, será preferible utilizar el códec UC3M Postproducción. Es un preset que hemos creado con un QuickTime DNX, también un DNX de alta calidad, que nos permite luego hacer una postproducción y una exportación en Avid o en Premiere o en el programa de edición que estemos utilizando. El de difusión, por lo contrario, sale ya un H264 que estará listo para subirlo a internet o para publicarlo en YouTube. Para seleccionar la carpeta en la que quiero hacer mi grabación, tengo que pulsar en estos tres puntitos que están aquí en Target Folder. Y me aparece un navegador del ordenador que me permite ver todos los discos duros que tengo disponibles. El disco local de este ordenador se llama XCAP1 Media con la letra W. Este es el disco en el que debemos de hacer nuestras grabaciones, porque si eligiera Avid 1 o la partición cabinas, estaría utilizando el sistema de almacenamiento compartido, que implica mayor riesgo, puesto que estoy utilizando la red. Y si estoy trabajando en el disco local de este ordenador, siempre será más seguro y más rápido. Entonces selecciono este disco y veo que tengo unas carpetas que corresponden a las distintas asignaturas que están utilizando el plató. En este caso tengo tecnología, televisión informativa
y TTR2. Yo voy a elegir para grabar directamente en el raíz, puesto que no estoy haciendo una grabación para ninguna asignatura. Digo aceptar y ya tengo el nombre del archivo, que es grabación, el códec, que he utilizado UC3M difusión y por lo tanto me va a hacer un archivo H264, y la carpeta en la que voy a grabar, que en este caso es la unidad de disco duro del ordenador. Ahora ya simplemente tengo que pulsar en este botón, que es el REC, y veo ya que está corriendo el código de tiempo y se está grabando esta señal, que es la que está seleccionada en el mezclador, que es una señal del UMix, de una plantilla del UMix. Para parar la grabación simplemente tengo que pulsar al stop y ahora puedo comprobar en mi PC, en este equipo, entro en XCAP y vemos que tengo un archivo que se llama prueba de grabación. Este archivo ahora ya lo puedo o bien subir a Google Drive para tenerlo disponible en cualquier dispositivo o en cualquier sitio, puesto que está en la nube, o bien podría copiarlo a una unidad del sistema de almacenamiento compartido para poder encontrarlo en las cabinas de postproducción o en las aulas de aula.